Bienvenidos al podcast de Combo. Hoy traemos a Sonia Ferrer. Sonia, bienvenida. ¿Qué tal? Vieja conocida de Combo, vieja conocida de hace años, ¿no? ¿De la vida? De la vida. ¿De la profesión? De la profesión, exdirectora de ventas en Factorial y ahora consultora de ventas. Así es. Qué bien. Pues hoy vamos a hablar de tu historia. Luego hablaremos un poco de qué hizo, ¿no?, que una SDR acabara como directora de ventas. Y luego nos contarás un poco ese salto al vacío, ¿no?, ese viaje del héroe que has hecho, que nos parece, bueno, todos los que estamos desde fuera, ya me han comentado varias gente que te van siguiendo y tal, pero creo que es brutal. ¿Te parece? Me parece. Oye, y mil gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Pues venga, empecemos desde el principio. Oye, ¿quién es Sonia? ¿Quién es Sonia? Sonia es una chica de Almería que, bueno, yo me formé en todo lo que es negocio y marketing, estuve viajando, tal, y yo estaba en Australia, de repente llega el COVID y me vuelvo para España. ¿Qué hago ahora? Yo tenía experiencia en marketing y así, y me enteré de que, oye, que en Dublín había gente que se estaba dedicando a las ventas, que eso molaba, y que en el mundo software estaba chulo, que conocía gente y así. Entonces, nada, pues yo me fui para Barcelona, pues por una oferta que de repente salió en Factorial cuando todavía era una empresa pequeñita, éramos 40. Vale. Fue el proceso de contratación más rápido de todo y dije, a mí esta gente me gusta Pim pam. y ya está. Y ¿Cómo ahí fue el ya, proceso de contratación para...? pues mira, te diré que yo estaba ya en la última fase finales de 3 empresas en Dublín y esa gente, o sea, se tarda, o sea, estábamos ya 2 meses para ir avanzando. Y de repente encuentro proceso de Factorial, tenía que enviar un vídeo, ¿vale? Como vendiendo Factorial. Y me acuerdo que, no sé, o sea, digo, bueno, me grabo aquí en el momento, es que ni me lo preparé ni nada, fue como un poco así, pues yo qué sé, lo que salió. Al día siguiente me llamó Nitia, la que a día de hoy es CRO de Factorial. Me llama al teléfono, me acuerdo que yo estaba en el salón de mi casa y ahí hicimos como una mini entrevista improvisada. Me dice, mañana hacemos una videollamada con Victoria Manancova, que a día de hoy es RevOps, bueno, es todo, lleva todo también. Y nada, al día siguiente nos hicimos videollamada, me estuvieron haciendo ya una entrevista un poco más estructurada, tal. Y al día siguiente me llama Victoria, que oye, que contratada, que me venga la semana que viene a Barcelona. Y yo digo, vale, perfecto. ¿Adiós Dublín o Adiós, Barcelona? Dublín. El más rápido, el Muy ganador. bien. Y nada, y ahí fue que entré en Factorial como SDR. Y pues, mientras Factorial crecía, yo crecía con ella. Y nada, y hace un par de añitos, pues como bien has dicho, y luego profundizaremos un poco más en eso, dejé Factorial para volverme a Australia, donde yo estaba durante el COVID, y emprendí como consultora de ventas B2B. Muy bien. Oye, y en Factorial creciste una barbaridad. Es verdad que ellos también han crecido, pero tú también, ¿no? Y había mucha gente también. Pero, oye, ibas, ¿no?, despuntando y iba saliendo tu cabecita cada vez, ¿no? ¿Qué crees que te hizo diferente? ¿Por qué tú? A ver, los números. O sea, los números son una parte importante y realmente los números eran buenos. Yo cuando era vendedora, o sea, pues tenía los mejores números realmente. Pero más allá de eso, o sea, yo era una persona con mucha curiosidad, soy y siempre he sido una persona con muchísima curiosidad, mucha ambición y más que la competitividad de decir quiero ser mejor que los otros, mi foco era siempre cómo puedo ser mejor que yo ayer. Y constantemente estaba leyendo libros, aprendiendo. Ya ahí estaba metida en cursos de comunicación, o sea, también siempre he tenido mucha curiosidad por la parte de la psicología, el coaching, programación neurolingüística. Durante mi etapa en Barcelona no ha habido un momento en el que yo no haya estado formándome, en paralelo por mi propia cuenta. Yo todo lo que aprendía me parecía tan alucinante que además de aplicarlo en mental, trataba también de transmitirlo a mis compañeros y les servía. Entonces al final, pues yo creo que ahí también, pues, bueno, no solamente era, oye, Sonia es buena vendiendo, sino Sonia es buena ayudando a otro a vender. Ahí fue cuando me dieron el primer equipo y lo petamos. O sea, reventamos los objetivos y a los 6-8 meses ya estaba llevando 2 mercados más. Y bueno, y de ahí pues a los 4 meses siguientes, que también hicimos un incremento de la consecución de objetivos brutal en solo 4 meses,
ya estaba llevando sin mercado. Entonces, bueno, yo creo que también de llevar a equipo, ¿no? Cuando ya los números no eran solo míos, sino que también dependían de un equipo, yo creo que a mí siempre me ha caracterizado la parte de querer estar con mi gente, ¿no? De mi equipo para mí era lo primero. Yo quería que antes de que me sacaran los números ellos estuvieran bien, se formaran, mejoraran como personas. O sea, yo me acuerdo hacer one-to-ones paseando por la playa porque con la que luego ha sido mi mano derecha, porque ella lo que tenía era miedo de hacer preguntas un poco más arriesgadas, ¿no? De asumir riesgos en la llamada. Y enfocarme solamente en esa parte, y eso a día de hoy yo creo que ella ya lo lleva dentro. Más allá de las ventas, más allá de los equipos que ahora lleva. Entonces, bueno, yo creo que esa parte como de intentar siempre ser mejor que ayer fue clave. Vale. Y cuéntanos así, porque claro, todo esto suena muy bien, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Bajarlo al barro y tal. ¿Cómo podría ser un día normal de Sonia en esa vorágine, llevando 6 mercados, cientos de vendedores por debajo tuyo? De 8 de la mañana a cuando acabaras. Vale, o sea, desde que entraba en la oficina. Vale, a ver, yo la verdad que mi calendario era, o sea, estaba lleno de reuniones, ¿vale? Entonces, de normal, pues yo tenía mis one-to-ones con managers de ventas, que al final ellos tenían otro equipo. ¿Vale? ¿Cuáles eran los principales, ¿no? La agenda de esos one-to-ones con los managers? Vale, un one-to-one con un manager, yo tenía mi Notion, donde nosotros íbamos haciendo seguimiento de iniciativas, ¿no? Entonces, si durante la semana, por ejemplo, yo había visto algo en su equipo, o había visto algo en el pipeline review, o había visto, no sé, o se me había ocurrido una idea, lo que sea, yo lo apuntaba en el Notion. Ahí también teníamos conversaciones o cosas que queríamos mejorar, o incluso tema también de habilidades del propio manager, que nosotros íbamos trabajando en un plan de carrera que no estaba solamente enfocado en resultados, sino en habilidades que el manager quisiera mejorar. Entonces, para que ese manager mejorara esas habilidades, pues yo le ponía a lo mejor, vale, tenemos 3 habilidades. Ahora mismo, del 1 al 5, ¿cómo crees que está? Un 3. ¿Qué crees que es realista que puedes conseguir en 3 meses? Un 4. Vale, pues ahora vamos a ver cómo podemos ayudarte a subir ese punto. Entonces, todas las semanas hacíamos una parte de seguimiento a esa parte, el one-to-one, tratábamos temas pendientes que yo traía, pues eso de que se me iban ocurriendo en la semana y lo apuntaba ahí. Si eran cosillas rápidas que salían, pues obviamente lo hablábamos por Slack, pero si son cosas que requieren conversación, más que hacer una interrupción, pues prefería dejarlo y aparcarlo para el pipeline review, que era nuestro espacio tranquilo. Y lo mismo el manager sabía pues que si había algún tema que quisiera hablar con calma, lo apuntara ahí y eso se iba a trabajar esa misma semana. Entonces, bueno, normalmente los pipelines duraban 1 hora, porque es que tratábamos un mogollón de temas. Siempre salían siguientes pasos, o sea, siempre salían cosas accionables para... Pipeline, te refieres al one-to-one, ¿no? ¿O ¿Perdón? no? Has dicho pipeline, pero ¿te referías al one-to-one? Ah, sí, en los one-to-ones, Exacto, perdón. vale, Sí, vale. sí. Duraban 1 hora y eso, siempre salían. Trabajábamos estos temas, un poco más soft skills del manager y luego temas pendientes y así. Vale. Obviamente, pues cuando a lo mejor estábamos final de trimestre, poníamos mucho foco en revisión de las oportunidades, lo que se iba a cerrar, lo que no. Si yo veía que había algún vendedor que le costaba un poco más, pues me juntaba con el vendedor, veía si podía ayudarle a levantar alguna cuenta. Y un poco los managers al final eran también pues mi ojo y mi oído en todo lo que al final era esos equipos que era un equipo enorme. Y la clave también era un poco esa parte, ¿no? de siempre tener como unos siguientes pasos súper claros, que a los que ambas partes nos comprometiésemos y que siempre la siguiente semana se hubieran hecho y pudiésemos ir avanzando. Vale. Vale, o sea que me imagino, oye, one-to-ones claros, ¿no? Parte de soft skills, hard skills, ¿no? Y cosillas que van ocurriendo durante la semana, de, oye, he visto esto, este deal, esto Y en el objetivos. pipeline, y objetivos, claramente. Que Perfecto. estamos en venta Que estamos y en va venta. de eso. Y hay que cumplir. Vale, perfecto. ¿Qué más hacías durante tu día a día? Me unía a todos los pipeline reviews de los equipos, entonces pues ahí pues, bueno, veía pues temas, pues normalmente a lo mejor si estaba llevando 6 mercados pues me tocaba un pipeline review por día. Claro. Entonces pues eso, me metía, hacía preguntas, veía tal, normalmente el pipeline review lo lideraba el manager del mercado, del equipo, pero
bueno, yo estaba ahí para indagar un poco más en cosillas que no me quedaban del todo claras o incluso escuchar por si hubiera oportunidad de que yo apoyase al cierre de alguna cuenta. Tenía a veces one-to-ones también con vendedores que tenían problemas, dudas, querían aprender algo, no sé. O sea, incluso en ocasiones tenía algún vendedor que estaba un poco encallado y le hacía como un pequeño programa de coaching donde semana a semana pues hiciera como ese one-to-one con él, pero no tanto enfocado como a los temas más diario del día a día de objetivos que solo trabaja con el manager, sino más el desarrollo de X habilidades que le estaban faltando para llegar ahí. Y luego, obviamente yo tengo mi equipo, pero yo soy parte de un equipo, entonces fue también tipo reuniones de budget que las compartíamos, pues one to one con Nitia, que llevaba pues todo, ventas, marketing. Y luego ya el frenetismo del día a día de Sonia, te necesitamos, nos puede ayudar esto, Sonia, nos puede un descuento que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O puede ayudarnos con esta llamada? Eso era incesante. Muy bien, o sea que me imagino tu día a día con pipeline reviews, one-to-ones, apagando humos, ¿no? Y buscando a gente clave que puedas ayudar para desarrollarla, para elevar, ¿no?, el nivel de madurez del Exacto. equipo. Y también, bueno, también teníamos, que esto más a nivel más trimestral, un poco más estratégico, ¿no? Pero también teníamos reuniones de estrategia, de definir KPIs, procesos, también con el equipo de operaciones y todo lo que es un poco la parte más detrás de las cortinas que ayuda pues, a que esos equipos sean más eficientes y mejoren su rendimiento. Muy bien, muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho de ayudaba, apoyaba las ventas, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la mejor venta de Sonia? La mejor venta de Sonia, me acuerdo, yo a lo mejor llevaba como 3 meses como account executive en Factorial y tenía un bombazo de cuenta. O sea, no sé si puedo decir el nombre, no lo diré, pero es una empresa que aquí todos conocemos y que un bombazo de cuenta. Y llevaban como, conocían Factorial desde hace bastante. Y me acuerdo que esa cuenta nos salvaba el mes. O sea, era como la cuenta que salvaba el mes porque es que triplicaba mi objetivo. O sea, entonces cubría el mío y el de todo mi equipo, casi, no. Pero, claro, yo también había cerrado otras cuentas ese mes, o sea, que es que eso era un surplus. Claro. Y me acuerdo que estábamos pendientes de una negociación y que tuvimos una llamada que Nitia me ayudó, que yo me acuerdo que ahí dije, así se negocia. Yo la escuché como una negociación súper heavy, como estábamos las dos, ¿no? Pero como que las cosas que yo iba metiendo, mira, se me quedaron 3, 4 cosas, como esa determinación, claridad, concisión, o sea, el no tener miedo en esa parte de negociación, ¿no? El decir, no, es que esto es lo que yo tengo para conseguir, lo voy a conseguir y además lo voy a hacer con cariño. Lo hizo de una forma que yo dije, es que así lo voy a hacer a partir de ahora. ¿Y cómo lo hizo? O sea, cuéntanos un poquillo de... Es que mira, ahora mismo no recuerdo las palabras porque es que han pasado ya no sé cuántos años, ¿sabes? Han pasado, soy fatal con el tiempo, pero habrán pasado como 5 años ya de esto. Pero yo me acuerdo de estar en una salita y Nidia con el teléfono. Y yo, mira, es que lo que recuerdo es su lenguaje no verbal, ¿sabes? Como esa claridad de decir, mira, esto ahora mismo, esta es la circunstancia en la que estamos, esto es lo que nosotros te ofrecemos y esto es lo que necesitamos para dártelo. Era una oferta buena para ellos, para poder cerrarlos ya. Y lo dijo eso, con concisión, claramente. Transparencia, claro. Sí, y como recapitulando un poco esos 3 bloques que para mí creo que fueron clave y bueno, a las 2 horas se cerró. Me acuerdo que además yo me traje un palo santo y lo quemé para cerrar esa cuenta, ¿vale? O sea, fue como una cosa muy orgánica. Como que, no sé, me había a mí dado la inspiración del palo santo, entonces, nada, pues, claro, cerramos, brutal, no sé qué, y yo ya asocié palo santo con que me había Victoria. ayudado. Victoria, claro. Entonces ya, cada final de mes empecé a quemar palo santo y ya la gente, y claro, y yo empecé a tener, desde ahí como que empecé a tener súper buenos números. También, claro, confiaban más en mí, me iban dando mejores cuentas, tal.
Y entonces yo me acuerdo que la gente ya me pedía, Sonia, ¿me puedes pasar Palo Santo? Y ya se convirtió en un fenómeno. Claro, O sea, en un yo ritual. el último día que me fui de factoría es que le pasé Palo Santo a toda la oficina. Era ya como una cosa y nació de esa cuenta precisamente. Qué bonito. Qué bonito. Oye, pues súper interesante, ¿no? Esta carrera. ¿Y cuál dirías que ha sido la habilidad, si tuvieras que decir una habilidad, que te ha ayudado a escalar tanto, ¿no? Porque hablas de números, de ventas, negociación, persuasión, liderazgo. Mira, voy a decir una que no se le da ninguna visibilidad, pero creo que una de las, ¿vale? No la top 1 maybe, pero una de las habilidades que a mí me ha hecho llegar a eso y es la capacidad de organización. O sea, yo soy una persona súper organizada, no se me escapa nada. O sea, si me comprometo a hacer algo en una fecha, 100% lo he hecho. Y yo creo que eso es clave. O sea, cuando tú estás en ventas no puede haber el despiste de hoy se me olvidó llamar a este cliente, hoy este cliente tal. No, es que tienes que tener eso controlado. Porque si no, al final hay una parte en ventas que sí, tú puedes influenciar al cliente, tú puedes detectar su pain, tú puedes pues eso, lanzar tu pitch como adaptado a esa necesidad que tiene el cliente y eso va a ayudar pues, a influenciar su decisión. Pero hay una parte que no podemos evitar, que es que el cliente tiene su propio contexto y nosotros tenemos que hacer seguimiento a ese contexto. Entonces, claro, yo tengo vendedores, o he trabajado con vendedores, que eran muy buenos en la parte de persuasión y que eran muy buenos comunicando y que eran muy buenos, pero de repente tenían oportunidades que es que no le hacían seguimiento y las perdían por eso. Y luego he tenido vendedores que, al contrario, eran más tímidos, más introvertidos, más tal, no eran como tan showmen, ¿no? Como no creaban como tanta impresión, pero no se les escapaba nada. Todo al día, si se comprometían con un cliente a darle algo, se lo daban. Siempre buscaban como la forma de darle los mayores recursos al cliente. Y esos son los que al final, al medio y largo plazo, prosperan. Constancia. Total. Constancia y seguimiento, totalmente. Dicen que las ventas se hacen en el seguimiento, no en la primera reunión, ¿no? Muy bien, y en base a todo este conocimiento que has sido adquirido, ¿nos puedes hacer un par de recomendaciones de libros o podcasts o algo que te hayan inspirado con este conocimiento? Vale, a mí hay uno que siempre lo recomiendo, que es el de Start with a Why de Ah, Simon vale, Sinek. pues, Me parece top, empieza por el porqué. Y al final, yo siempre digo que yo no leo libros de venta, leo libros de cosas que aplican a las ventas. Y este es uno de ellos. De hecho, este libro casi que es más para liderazgo, ¿no? Que para ventas, pero al final él explica pues cómo simplificar un concepto para que, o sea, no, muchas veces tenemos ideas súper complejas y las transmitimos tal y como las tenemos en nuestra cabeza y la gente no nos entiende. ¿Cómo las podemos explicar para que la gente entienda cómo les va a beneficiar, cómo les va a impactar a ellos? Eso es habilidad clave en venta y ese libro es la bomba. Y me encanta el ejemplo que pone de cómo Creative lanzó el MP3 antes que Apple lanzó su iPod, ¿cómo se llama? Con el que escuchaba música. Sí, el iPod. iPhone. Pues sí, puede ser Sí. iPod. Vale, pues ellos lanzaron primero, pero claro que dijeron 100 gigas para almacenar música. La gente no entendía lo que significaba eso. Y vino Apple y dijo 1000 canciones en tu bolsillo. Y el final de la historia ya sabemos cómo ha ido. Totalmente. Totalmente. Start with a Wife, pedazo de libro, sí. Agri contigo. Vale, y entonces, oye, esa fase de repente llega un momento, ¿no? Donde decides que quieres volver a Australia. ¿Cómo llegas a ese proceso y qué te influye en esa toma de decisión? Vale, yo honestamente, cuando me volví a Barcelona, volví con la idea de, o sea, cuando volví a España, volví con la idea de yo volveré a Australia. O sea, esto es un impasse de la vida, de que no puedo renovar mi visado y mire, pero ¿qué pasa? Yo venía para un año y me quedé 4. Y ya es verdad que, bueno, se dio también la casualidad que conocí a mi pareja, él también había estado en Australia y tal, y por temas de la vida, pues ese era el año, en 2024 era el año el último año en el que él podía entrar pues ya a Australia con el visado que nosotros queríamos. Yo al final estaba haciendo carrera en Factorial y, o sea, estaba aprendiendo mogollón, se me estaban dando muchísimas oportunidades, muchísimo reconocimiento,
pero es verdad que también yo tenía otras ambiciones, ¿no? Como de viajar, no sé, explorar otros lugares, conocer otra gente, emprender incluso. O sea, yo siempre he dicho que mis padres son los dos emprendedores y yo siempre decía, yo nunca emprenderé, pero al final eso, si te pica el bicho, te ha picado. Tú lo sabes también bien. Y, y no sé, y pues me acuerdo que sería octubre del 2023, que me senté con Nita y le dije, me acuerdo que me puse a llorar porque es que era muy emocional para mí. O sea, para mí Factorial ha sido como una catapulta realmente. Y bueno, y las relaciones, pues mira, las mantiene y el recuerdo son preciosos. Pero es verdad que, bueno, también llegó un punto en el que estaba yo también llevando muchísimo, el crecimiento había sido rapidísimo y necesitaba también parar un poco para tal. Y nada, y en enero del 24 me acuerdo que me fui. Yo pasé una semana justo en Almería, de donde yo soy, para bueno, estar con mi familia antes de irme para Australia. Y durante mi tiempo en Factorial como directora de ventas, yo ya he conocido a distintos emprendedores, pues, no sé, gente que me escribía por LinkedIn, oye, Sonia, ¿nos podemos hacer una call, tal? Y bueno, y uno de ellos era de Almería, ¿vale? Nos fuimos a tomar un café, tal, le digo, oye, que me voy... Yo, honestamente, me fui de Factorial sin ni idea de qué hacer. O sea, mi idea era ir a plantar tomates o ir a dar clases de yoga, que yo me había formado hace mucho tiempo como profe de yoga, lo que sea. Me da igual, pero yo iba a ver lo que pasaba. Y nada, me estoy tomando este café con este emprendedor y me dice, y le digo, bueno, ¿sabes que me voy de Factorial, me voy para Australia? Y me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Consultoría de venta? Y digo, pues sí. Claro. Y me dice, pues contratada. Y literal, él fue mi primer cliente. Vale. Y a raíz de él, de hecho, luego fui a una cena con más startups, tal, me habían conocido de un podcast que hice con INNIC. Y bueno, y nada, ya de repente tenía 2 clientes y digo, bueno, pues soy consultora de ventas. El mercado lo demanda, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo? Claro. No, y nada, y así ha sido un poco desde entonces. Muy bien. Y ahora, como consultora de ventas, ¿cuál dirías que son los 3 errores más comunes que te estás encontrando con los emprendedores? Vale, el primero, sin duda, es no personalizar nuestro pitch de venta a la situación del cliente, ya sea en un email, en un mensaje de LinkedIn, en una llamada, que al final la llamada también es el canal principal que estamos viendo, que mejor convierte, pero si tú vas como vendedor, ¿no? Ya sea en cualquiera de esos canales, y vas con tu bola que te has mascado, que has decidido que esto es tu empresa, que esta es tu solución, sea quien le estés vendiendo, pues el cliente dice, pues genial, habla de ti, todo lo que tú quieras, pero a mí no me interesa porque yo tengo mi realidad, mis movidas en las que estoy metido. Cuando esto, y es una habilidad que se tiene que aprender y cuesta, se mejora y el vendedor empieza a escuchar primero, a entender primero y a adaptar lo que es su pitch a la situación del cliente, el impacto es radical. Eso para mí sería el punto número 1. El punto número 2 es, ahora mismo estamos en un boom de la automatización, de la IA y tal. Es importante y me parece que, bueno, la IA ha venido para quedarse, quien lo niegue, bueno, suerte en la vida. Pero hay vendedores que abusan de ella y abusan sobre todo para sustituir en lugar de para apalancar, como para impulsar, ¿no? O para ampliar. Entonces, bueno, yo creo que es importante saber un poco los límites y la capacidad que tiene, especialmente en este entorno, la habilidad humana para diferenciarnos como vendedores y para diferenciar nuestra solución. Entonces, si bien yo apoyo el uso de la IA y el uso de la automatización, yo veo pues, que hay, por ejemplo, no sé, o sea, estuve trabajando con una empresa super enterprise que venden a bancos, aerolíneas. Hay que ir a pesca con caña, no puedes ir con la metralleta Claro, Thompson. y yo me acuerdo que yo les decía, vamos a personalizar todo, y estaba funcionando de puta madre. O sea, desde el que empezamos, a lo mejor mes 1 ya estábamos cerrando clientes muy top. Y querían como escalarlo más rápido.
Te dicen, "Sí, vamos a intentar hacer mensaje masivo". Digo, mira, probarlo porque es que hasta que no lo probéis No os vais no a os vais a quedar estampar. a gusto. Claro. Al mes me vinieron y me dijeron, ya está, lo hemos probado y no ha Y no ha funcionado. funcionado, claro. Entonces, bueno, ya está, bueno. Aparte que yo veo también otro problema ahí con el uso de la IA, y es que es como que, hostia, esto lo hace por mí, ya no tengo que currar, ¿no? Mm, Entonces como que relegas también la responsabilidad del vendedor, ya no es en el vendedor, sino que es en la maquinita. Si la mm, maquinita funciona, de puta madre, si no funciona, es la maquinita que no funciona, ¿sabes? ujú, Entonces también veo mucho apalanque, que esto es algo que, spoiler en combo, justamente lo que buscamos es empoderar al vendedor, pero la mm, responsabilidad es del vendedor. Si el vendedor no llama, Combo no hace nada, ¿sabes? mm, mm. O sea que ahí estoy muy de acuerdo. Entonces decías, personalizar, uso excesivo de la IA Sí, o... como tipo, o sea, sí que también está relacionado con personalizar, pero como olvidarnos de que la conexión humana es importante en las ventas. ¿Vale? Eso aparte no nos la podemos olvidar, eso es un gran error. Y tal vez el último sería quedarse estancado en el sentido de dejar de aprender. Hay vendedores que a lo mejor llevan toda la vida vendiendo y dicen, a mí me ha funcionado siempre. Yeah. Pero es que nosotros esto ya lo probamos hace 10 años y como no funcionó ahora tampoco funcionará. Ya. ¿No? Entonces, un poco oye, mantente al día de lo que está pasando en el entorno, que están pasando cosas y prueba, Y sobre todo que el entorno cambia, exacto, ¿no? Y lo que te funcionaba ayer, ¿no? Hay ejemplos por todos lados, ¿no? De exacto. empresas pioneras que luego se fueron a la mierda por no... Y este punto es un poco contradictorio con el segundo, ¿no? Porque es como, no te olvides de que lo humano, de que lo básico se mantiene, pero es que realmente lo humano y lo tecnológico se pueden combinar, la clave está cómo. Entonces, bueno, esta parte de también tener la mente abierta, de aprender, de leer, de estar en constante formación, aprendizaje, es la que para mí luego hace que los vendedores pues crezcan o no. Ujú. Muy bien. Yo creo que ahora que ya un rato escuchándote, ¿no? Estamos hablando mucho de soft skills, ¿no? Pero yo sé que tú también eres una excelente trabajadora de hard skills y te he visto en acción en temas de KPIs y demás. ¿Cuáles dirías que son los KPIs más olvidados por los emprendedores hoy en día y que deberían ponerle foco? Vale. Muchas veces cuando trabajo con empresas veo que, por ejemplo, en la generación de oportunidades, o sea, nosotros, imagínate, estamos hablando de facturación MRR cuando hablamos de software as a service, en servicios recurrentes, sobre todo cuando ya se ha generado la oportunidad, ¿verdad? Y ya estamos como que hemos hecho una demo y vamos a hacer la venta. Pero me doy cuenta de que muchas empresas no calculan ese MRR, ese potencial de facturación desde el principio. Entonces, claro, o sea, cuando están, a lo mejor, sacan una demo y independientemente del tipo de cliente con el que la han sacado o del pain que han detectado en la primera llamada o tal, pues a lo mejor si calculan el MRR lo hacen de forma estándar o no lo calculan. Entonces, claro, no podemos realmente o sea, entender cuál es el pipeline coverage, ¿no? O sea, cuál es el potencial que tenemos de cierre de forma más temprana. Entonces, eso es uno de los KPIs para mí, pipeline coverage. ¿Y ahí cuál sería tu recomendación? Es decir, porque es verdad que ocurre mucho, ¿no? Que muchas empresas a la que entra un deal le asignan el mismo valor y hasta que ese lead no se cualifica no se empieza a tratar un poco más, ¿no? Mm. Claro, aquí depende un poco, si por ejemplo, es que depende mucho de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, en Factorial, pues según el número de empleados va a tener, Fácil. claro, pero hay otros que depende, si tú vendes un CRM, pues dependerá del número de tickets que hace o de ventas que hace al mes o de clientes que tiene. Entonces, un poco que la empresa determine bien qué correlación hay entre MRR y características del cliente y ahí poder permitir o bien que el SDR asigne en base a su discovery un potencial MRR al generar la demo, o bien que sea automático, que directamente en base a el propio script de la llamada, que el CRM ya te haga como una especie de lead scoring que se refleje en el potencial MRR. Muy bien. Vale, ese es uno. ¿Y otro? Ratio de conversión ¿Esto te de... encuentras que hay gente que no lo mide? Sí, o Vale. sea, hay gente que le pregunta ratios de conversión y no los tienen. Ya. ¿Sabes? Como no pueden no tener los ratios de conversión. Sobre todo, eso, bueno, de lead a demo, de demo a cierre,
de lead a cierre y segmentados por nicho de cliente, ¿vale? Porque muchas veces lo tienen como global, pero ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos poner más foco en X estrategia o en X tipo de cliente, o cómo podemos entender qué tipo de cliente nos está costando un poco más y tenemos que entender un poco mejor cómo atacarlo si los números son globales? Entonces aquí pues un poco ir más al micro, dependiendo, o sea, y calcular las conversiones por tipo de cliente. Y luego, evidentemente, pues el coste por cliente, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta un cliente. Coste de adquisición. Exacto. Porque, bueno, al final, sí, todo está bien, el mundo sobre todo del Venture Capital, pues tiene dinero ilimitado, pero cada vez menos y cada vez se pide más la sostenibilidad, y es lo que tiene sentido en una empresa, ¿no? O sea, mi pareja, que él es economista, muchas veces me dice, es que no tiene sentido, desde el punto de vista económico, no tiene sentido que una empresa no sea sostenible. O sea, y es verdad que, bueno, al final toda esta parte sí que fomenta la innovación, y si no existieran estos modelos no existiría la innovación, pero bueno, si empezamos a calcular y a poner el foco en coste de adquisición desde el principio, pues podemos llevar a la sostenibilidad mucho antes. Muy bien. Oye, súper interesante. ¿Hay algún tema en particular que te gustaría tocar, aprovechando nuestra audiencia de ventas? Yo creo que hemos hablado de todo, vamos, es que eres entrevistador nato, no sabía yo esta habilidad tuya. Soy una mente curiosa Eres también. una mente curiosa, así es. Exacto. Sí, no, yo creo que un poco hemos visto todos los temas, y sobre todo para mí, bueno, esa parte, ¿no?, de combinar lo que es el desarrollo personal, que no deleguemos en la tecnología el propio desarrollo personal y que aprendamos, que seamos curiosos constantemente, pero que, oye, que una vez sepamos y tengamos esto dentro, ahí podemos sacarle aún más partido a la tecnología, que a día de hoy, pues como hemos dicho, o sea, cada vez hay más y nos permite hacer más cosas cada vez. Muy bien. O sea, que tu último consejo, ¿cuál sería para todos esos oyentes? Mi último consejo para todos esos oyentes sería que no aparquen nunca la curiosidad, que el mundo se mueve muy rápido, y bueno, yo personalmente creo que esa curiosidad, esa ambición por ser mejor cada día es la que me ha permitido vivir a día de hoy la vida que siempre he querido desde pequeñita, de poder viajar, trabajar y incluso pues colaborar con empresas súper chulas, con personas curiosas, ambiciosas, y sentir que tengo un impacto en esa empresa. Entonces, y eso es únicamente gracias a esa parte como de curiosidad y ambición por una mejora constante. Así que la tengan siempre presente. Pues oye, muchísimas gracias, Sonia. Creo que es momento perfecto para dejarlo y hasta la próxima semana.